Sergio Aguirre, estudiante de Ingeniería Industrial del segundo semestre. Vamos a hablar un poquito sobre la continuidad de una función, ¿cierto? En términos generales, podemos definir la continuidad cuando una función entre dos puntos paralelos es continua. Vamos a dar un ejemplo en una gráfica. Entonces, tenemos la gráfica, ¿cierto? Nos dice que la función es así. Entonces, en esta función, ¿qué podemos decir? Que es continua. ¿Por qué? Porque podemos mover el punto paralelamente, acá a acá, o viceversa. Entonces, es una función continua, ¿cierto? Existen también las funciones discontinuas, que prácticamente son aquellas que en un punto dado se pierden. Por ejemplo, digamos que la función está así, de esta manera, y acá pierde la continuidad. Vamos a verlo aquí. Entonces digamos que este es un punto X, este es el punto A, por decir de la función. Entonces, en este punto ya la función no es continua. Para que se cumplan las reglas de la continuidad, entonces se deben de cumplir tres condiciones principalmente. La primera es que la función sea continua en el punto A. Función continua en el punto A, ¿cierto? La segunda es que el límite de la función cuando tiende a X sea también continua en el punto A. Y la tercera es que se cumplan estas dos funciones, ¿cierto? Entonces, en esos términos ahí podemos decir que una función es continua. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una función polinómica, que es la más sencilla, pero es la más fácil de explicar. Entonces decimos que la función de X, cuando X, vamos a decir que X tiende a 3, ¿cierto? Entonces pongamos función de X, 2x al cuadrado más 3x más 2. Vamos a decir que esta es nuestra función, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que es continua? Vamos a ver, muy fácil, reemplazamos x, que nuestro x nos están diciendo que le vale 3, ¿cierto? Entonces, función de x, que es 3, vamos a ponerla acá, es igual 2 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Porque estamos reemplazando la x por 3, que esa es nuestra función, más 3 por 3 más 2, ¿cierto? Entonces ya solo entremos a solucionar esta ecuación algebraica, que es muy sencilla. Entonces, función de x es igual a 2 por 3 al cuadrado, entonces que no es 9, más 3 por 3, 9, más 2, ¿cierto? Entonces decimos función de x es igual 2 por 9, 18, más 9 más 2. Entonces función de x es igual a 18 más 9, 27, más 2, 29. Entonces decimos que nuestra función es continua en 29. Es fácil decir, pues, es muy común decir una función es continua cuando un número da un número real, ¿cierto? Siempre va a ser continua. Una función que sea polinómica, así sencilla, que no tenga, digamos, algoritmos, ni raíces, ni nada de eso, siempre va a ser continua, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a mirar que se cumpla nuestra segunda norma, ¿cierto? Entonces decimos que cuando el límite de la función tiende a 3, ¿cierto? Vamos a mirarlo por el lado positivo y vamos a mirar el límite de la función negativo, ¿cierto? ¿Esto cómo se puede hacer? Con una tabla de valores. Simplemente lo hacemos así: cuando x tiende a 3 por el lado positivo, ¿qué nos dice? Que simplemente multiplicamos por 3.001, 3.0001 y así sustantivamente, ¿cierto? Y nos tiene que dar el mismo valor que nos dio ahorita, que fue 29, ¿cierto?
para que se nos cumpla la función. Cuando digo que nos va a dar 29, quiere decir que por derecha siempre nos va a dar por encima de 29, entonces 29, 001, 29, porque este es el límite por derecha, ¿cierto? Y por izquierda entonces sería 2.999, 2.99 y así. Entonces sería para este lado que nos empezaría a dar las funciones. Entonces ahí nos daríamos cuenta de que ese límite, cuando tiende a 3, nos va a dar los mismos 29. Esto haciéndolo por medio de una tabla de valores, ¿cierto? Y pues ya la tercera norma nos dice que el límite de una función, cuando x tiende a la función, sea igual cuando la función tienda a, entonces, como en el ejemplo se nos cumplen esas dos normas, entonces quiere decir que nuestra función es continua completamente, ¿cierto? Más que todo eso, es como un tema básico de cómo definir continuidad en una función, ¿cierto? Ya podemos hacer diferentes formas de funciones, como funciones racionales, funciones con raíces, exponenciales, ¿cierto? Simplemente era como para explicarles un poquito lo básico del tema de continuidad, ¿cierto? Espero pues que haya sido un poquito claro. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Angarita. Soy estudiante en la carrera Ingeniería Industrial y hoy les vengo a hablar de las derivadas de funciones trigonométricas y funciones polinomiales. Iniciamos con la parte de funciones trigonométricas, donde tenemos la función f de x igual a seno de x por coseno de x, donde vamos a utilizar esta fórmula, donde pues nos indica cómo tenemos que desarrollarlo. Y aquí tenemos la tabla, donde pues la función normal y después no se deriva. Entonces nos dice la fórmula A' sería la derivada, sería coseno por B, que sería el seno normal, más A normal seno por B', que sería la derivada de coseno, que es menos seno. En el momento pues de simplificar o unir las mismas familias, pues nos da coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Por otro lado tenemos esta función y igual a tangente de 5x cuadrado, donde pues aquí vamos a utilizar la regla de la cadena pues para desarrollar este ejercicio, donde pues la parte derivada nos dice que el exponente baja a multiplicar y se le resta 1 automáticamente arriba. Entonces queda queda derivada de la función y respecto a la variable x, quedaría igual a secante, que es la derivada de tangente, como lo podemos ver acá. Entonces, secante al cuadrado de 5x cuadrado por x, que sería lo que está multiplicando nuestra función. Entonces, bajamos 5 por 2, 10, x, porque pues se le resta automáticamente 1. Y pues como esta función va aparte y no se puede multiplicar con nada, porque esta es propia de la función, entonces no se puede multiplicar. Y en la parte de derivadas de polinomios ese es un poquito más sencillo y no lleva tanta cosa ni nada de eso como en el anterior, sino aquí pues ya fue como lo que aplicamos, que es fx igual a 8x a la 5 más 5x a la 4 más 7x a la 2 más 5. Entonces f' de x es igual a 5, que es el exponente, vas a multiplicar por 8 y x se le resta automáticamente a 1. Así repetimos el proceso, porque sería, vamos, exponente 5, 4 por 5x a la 3, 2 por 7x y la derivada de 5 es 0. Ya pues multiplicamos y realizamos el resto de operaciones y pues nos daría como resultado f' de x es igual a 40x a la 4 más 20x a la 3 más 14x. Y estas son el resultado de esta función de polinomios.
Hola, buen día. Mi nombre es Viviana Chaparro, soy estudiante de Ingeniería Industrial y hoy estaré dando algunos ejemplos de la derivación y de las reglas de la derivada. Listo, vamos a empezar con nuestros ejemplos. Antes de eso, explicaré que la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. Entonces vamos a empezar con este ejemplo que tengo acá. Entonces decimos, vamos a definir a u como todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ya podemos empezar la regla general de las potencias que nos dice que cuando tenemos una u derivada a n, en su derivada va a ser nu a la n menos 1 x, la derivada de u. Entonces, aquí podemos ver que la derivada de esta función va a ser n, que es 3. Después la u, que es 3x menos 2 al cuadrado. Después a la n le disminuimos 1, 3 menos 1, que es igual a 2. Después vamos a multiplicar por la derivada de u, que es simplemente 3 menos 4x. Pido un poco de disculpas porque grabar sola no es fácil. Se me corre mucho todo. Bueno, entonces ahora vamos con las reglas de la derivada. Empezamos con potencia. ¿Listo? Aquí. Bajamos el exponente, se conserva la variable y le restamos 1. Seguimos con cadena. Bajamos el exponente, copiamos la función de u al exponente, le restamos 1 y multiplicamos por la deriva de la función u. Ahora vamos con producto. Cuando dos funciones se están multiplicando, es la derivada de la u multiplicada por la v más u multiplicado por la derivada de v. Ahora, cociente. Este es cuando se trata de una división y es la derivada de u multiplicando por v menos u multiplicado por la derivada de v sobre la función de v elevado al cuadrado. Estas son las hermosas reglas que nos facilitan la derivación. Hola, mi nombre es Lina Cordero, les estaré hablando de la derivación de la función exponencial. Es igual a la misma función por el logaritmo neperiano de la base y por la derivación. A continuación les estaré explicando cómo derivar una función de manera que el exponente esté elevado a la x. Le voy a mostrar el paso a paso que se debe seguir para encontrar la derivada del exponente. A continuación le mostraré la fórmula de e a la x. Para el caso especial de la función f de x es igual a e a la u. Entonces, siguiendo esta fórmula decimos que f' de x es igual a u' por e a la u. Con esto podemos concluir que f de x es igual a e a la x, f' de x es igual a 1 por e exponencial, entonces es igual a e a la x. Y así decimos que la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Otro ejemplo muy sencillo sería f de x es igual a 10 raíz de x. Entonces, tenemos una función de forma a la u, donde a equivale a 10 y u equivale a la raíz de x. En esta función de aquí, derivar la u de la fórmula. Para esto tenemos que tener en cuenta que u es igual a x 1 elevado a la 2. Entonces, siendo que la derivada de xn es n x
n1. Entonces la derivada del exponente u sería u exponencial medio por elevado a un medio menos 1. Entonces tenemos que 1 sobre 2x es elevado a menos un medio igual a un medio por 1 sobre x un medio. Entonces diré que 1 sería 2 raíz de x. La forma de derivar la expresión es f' de x es igual a u, es la rayita, perdón, no me acuerdo cómo ahora, a por esta abreviatura. Sustituir, entonces sería f' de x igual a 1 sobre 2 raíz de x por 10 raíz de x por 10. Bueno, aquí espero que le haya quedado. Es súper sencillo derivar de manera exponencial. Nuestras conclusiones son las siguientes. Poder entender que el cálculo diferencial es una parte del cálculo infinitesimal y de análisis matemático, que estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables cambian de estado. El principal objeto de estudio es el cálculo diferencial en la derivada. La segunda conclusión es aprender que la derivada es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones, así como el posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva. También se puede llamar los valores máximos y mínimos de una función y ubicar a través de ellas las convalidades de una función. La tercera conclusión es tener el conocimiento de que las derivadas también se utilizan para optimizar problemas y maximizar funciones. En la economía podemos dar este ejemplo, que una empresa puede maximizar el beneficio o minimizar los costos de producción. Otra conclusión sería, asimismo, tiene importancia porque la derivada permite obtener información sobre el comportamiento de una o varias variables respecto a otras. También se puede interpretar como la derivada respecto al tiempo. Muchos de los problemas que se presentan en la economía se pueden modelar desde un punto de vista matemático.